Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Sé que no nos saludamos con todos, pero luego lo vamos a hacer si Dios permite. Bueno, como siempre decimos, es realmente una bendición poder estar juntos en esta mañana y quiero pedirles el permiso de que me dejen cada tanto pegarle un trago a quédense tranquilos, después lo pueden verificar. Pero estoy con una molestia en la garganta, como la mayoría de nosotros, con algún virus, y seguramente en la medida que voy charlando se me va a venir ese ataque de tos, así que les pido disculpas desde antemano por eso. Sepan entender este pobre pecador, y las consecuencias de nuestro pecado es esto. Desde que el hombre pecó, empezó a enfermarse y a ser afectado por los distintos virus, bacterias que andan ahí por la vida y que a veces nos tocan sufrir. Hermanos, quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias, en el libro que Pablo escribe. No es un libro, es una carta que Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 4. Y esta carta es muy particular, es conocida como la carta del gozo, y no propiamente porque sea que Pablo está pasando un momento súper alegre, que están dando indicaciones de cómo pasarla bien en la vida, sino todo lo contrario. Pablo está escribiendo desde la prisión. Él está prisionero por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero estando en esa condición, él puede escribir acerca de cómo nosotros, los hijos de Dios, como él, siendo un apóstol perseguido y encarcelado, aún a pesar de esas circunstancias, él podía gozarse en el Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 4, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, me gustaría que podamos orar una vez más al Señor pidiendo su ayuda y su dirección para este tiempo. Oremos. Señor, Padre, gracias por la iglesia de Cristo congregada. Gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, nos has provisto de un lugar, de un cuerpo espiritual donde nosotros podemos congregarnos, estar juntos, estar alabando tu nombre, pero por sobre todas las cosas poder ser instruidos a través de tu palabra. Padre, si hay algo que estamos convencidos en esta mañana, es nuestra necesidad de escucharte a ti. Tenemos necesidad, Padre, de ser corregidos, confrontados, guiados, ayudados a través de tu palabra. Señor, creemos
que esta tarea es única y exclusivamente una tarea del Espíritu Santo de Dios obrando en tu pueblo por medio de tu palabra. Señor, creemos en el poder de tu palabra. Creemos que las escrituras que cada uno de nosotros tenemos es viva, eficaz, es ella la que tiene el poder para llegar a lugares profundos en nuestra alma y en nuestro ser. En esta mañana, Señor, te rogamos, creyendo en esta verdad, en la verdad y en la obra del Espíritu Santo, que nos hables, que sea Él quien esté guiando este tiempo, hablando a nuestras vidas, tomando tu palabra eterna, sembrándola en nuestro corazón para que dé el fruto apropiado que necesitamos en nuestras vidas. Señor, guárdanos de toda distracción, de toda cosa ajena a esta realidad espiritual. Ayúdanos a disponer nuestro tiempo y nuestro corazón para escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el capítulo 4 es casi ya el final de la carta. Hay algunas recomendaciones más que Pablo va a seguir haciendo a partir del versículo 8, pero él está terminando la carta y lleva a los hermanos a ver las cosas importantes y comienza ahí a mencionar que ellos son su gozo, son su corona, son su anhelo en el Señor. Pero luego él va y dice, bueno, ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas que aparentemente tenían un problema, y les dice, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Luego habla también de aquel hermano que él dice, mi compañero fiel, a quien él está guiando la carta o a quien envió para que pudiera colaborar en esta iglesia. Y dice, te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Luego él va a hablar acerca de Clemente y luego va a hablar de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Bueno, seguramente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice todo esto? Bueno, está hablando de una situación particular, está dando consejos sobre esa situación, pero al final también está diciéndole a todos ellos, a Evodia y a Síntique, que posiblemente están siendo afectadas por ese problema personal, a Clemente y a los otros hermanos que son parte de la iglesia. Pablo no solamente les va a decir corrijan ese problema, sino que les va a decir regocíjense en el Señor. En otra palabra, encuentren descanso, gozo en el Señor. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, si hay una realidad universal a creyentes y a no creyentes, es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, si no es en esta mañana, vamos a atravesar por distintas circunstancias que podemos reconocer como ansiedad y frustración. La ansiedad y la frustración podemos verla como situaciones o casos particulares, pero al final vamos a concebir la idea de que tanto la ansiedad como la frustración siempre van de la mano. Son como primas que están ahí todo el tiempo cerca, y cuando viene la ansiedad a mi vida, seguramente también la frustración estará entrando en poco tiempo. Eso es lo que Pablo va a aconsejar a los hermanos. De alguna manera, el consejo que encontramos en los versículos 6 y 7 de Pablo nos va a ayudar a ver cómo poder identificar qué es verdaderamente la ansiedad de nuestra vida. Bueno, sabemos que vivimos en una sociedad donde los ataques de ansiedad son más comunes o más visibles de los que eran antes, pero tanto antes como ahora el hombre sigue siendo víctima o presa de la ansiedad. Bueno, si usted nota conmigo, Pablo sabía que esta podía ser la situación de estos hermanos, por eso él le dice este consejo guiado por el Espíritu Santo, no estéis afanosos. No te preocupes por nada, y eso nos permite introducirnos rápidamente en nuestro primer punto. Cuando nosotros pensamos en la ansiedad, bíblicamente la conclusión a la que debemos llegar es que es una señal de que nuestro corazón quiere cargar con algo que no puede llevar. La ansiedad es querer hacer algo que no está dentro de mi capacidad, y como yo anhelo algo, como yo quiero algo, pero no lo puedo hacer, eso me carga de ansiedad.
Esto es una realidad dentro de la iglesia, es una realidad dentro de nuestra vida. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos. Pablo no simplemente está diciendo, hermanos, no se preocupen por nada. No sé si les ha pasado, pero muchas veces tenemos situaciones, buscamos a alguien, buscamos su consejo, su guía, su dirección, y esa persona al final, luego que nosotros le contamos todo lo que nos ha afectado, cómo nos duele, cómo ha roto nuestra alma, cómo estamos completamente desanimados por esa situación, la otra persona nos escuchó atentamente, pero al final nos dice, bueno, voy a orar por vos. Y uno dice, no es lo que quiero, no es lo que estaba esperando otra cosa, quizás aliento, quizás dirección a través de la palabra, pero esa situación y esa respuesta, esa actitud, nos carga el corazón de ansiedad, de afán, de preocupación. Si nosotros leyéramos este pasaje en el original, podríamos leerlo de esta manera: no se preocupen ansiosamente por ninguna cosa. Y eso es importante considerarlo, porque a veces nosotros nos tomamos esa libertad de pensar que hay cosas que sí podemos preocuparnos y afanarnos y otras no. Para algunos es un pecado permitido el preocuparme cómo pagar las cuentas mañana, o qué comer mañana, o qué vestirme mañana. Pero no preocuparme por cosas inferiores a esas. Pablo no simplemente está diciendo no se preocupen en demasía o ansiosamente por algo, sino que él dice no se preocupen por nada. Y cuando yo meditaba en este pasaje, veía que ninguno de nosotros puede escapar a esta realidad, a la realidad de decir que todos nosotros, más o menos, de alguna manera, siempre nos preocupamos. Aún los niños tienen sus preocupaciones, aún los niños tienen en su cabeza esa ansiedad por cosas. Pero el apóstol Pablo llama a todos, adultos, niños, adolescentes, jóvenes, a todos, a que no se preocupen por nada. Bueno, es una expresión amplia, total, que abarca toda nuestra vida, que abarca todas las preocupaciones habidas y por haber, cosas correctas por las cuales vamos a preocuparnos o cosas incorrectas que nos llevan a pecar contra Dios. Pablo en esta frase nos deja una sola categoría de asuntos en nuestra vida donde la ansiedad tenga derecho legítimo a gobernar el corazón. Y hermanos, esa es en definitiva la ansiedad. Una preocupación, un afán, algo que le he dado mucho terreno en mi cabeza y que no solamente lo tengo como un pensamiento constante, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a resolver esa situación? Sino que eso en mi cabeza comienza a gobernar mi corazón, mi sentimiento, mi ánimo, mi vida está siendo aplastada, presionada por esa ansiedad. Lo que Pablo nos está diciendo no es una frase fría, desconectada de la realidad, ignorando los momentos difíciles que vamos a vivir. Pablo no está negando la posibilidad de que en este momento alguien está teniendo una situación de ansiedad o algo que lo preocupa, algo que le da afán, sino lo que él está aconsejándonos es que no importa cuál es tu problema, grande o pequeño, con resolución a largo tiempo o sin resolución. Pero él dice que eso no gobierne tu alma, que eso no aplaste tu corazón, que eso no te llene de temor, que eso no te llene de desconfianza. Bueno, como decíamos al comienzo, esta carta fue escrita no desde una oficina cómoda, no desde un hotel, donde Pablo está teniendo una ventana con vista al mar y está ahí escribiendo, inspirado por la naturaleza, comienza a decir, no se preocupen por nada. Si esa fuera la realidad, nosotros podríamos decirle, bueno, Pablo, es muy fácil desde tu posición.
El que está sufriendo soy yo de este lado de la realidad. El que está teniendo una necesidad que no puedo resolver soy yo. Pero Pablo no escribe desde esa condición. Pablo está escribiendo desde la prisión. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Lo primero que Pablo dice es que no soy alguien ajeno a la situación. Dice, ustedes están teniendo el mismo conflicto que yo tengo hoy. Estoy prisionero, estoy con necesidad, estoy con persecuciones, pero no permito que la ansiedad se apodere de mi alma. La ansiedad podía surgir en el corazón de Pablo por la persecución, por la oposición de falsos hermanos, podía surgir por incertidumbre en cuanto a las iglesias, qué voy a hacer, cómo los voy a ayudar desde esta cárcel, desde esta prisión. Si había razones para preocuparse, Pablo tenía muchas, quizá como nosotros. La ansiedad suele tomar una preocupación legítima, algo genuino, algo que no está mal, y convertirla en una carga que nos gobierna. La mayoría de nosotros, muchas de las cosas por las que nos preocupamos son cosas válidas. El bienestar de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hermanos, de la iglesia, de esto, de aquello, son cosas válidas. Son cosas por las que tenemos que pensar, accionar y orar por ellas. Pero la ansiedad viene a nuestra vida cuando vemos ese problema o tratamos ese problema como si dependiera de nosotros. Sí hay responsabilidades. Uno no puede negar que un padre, que una madre tiene responsabilidades hacia su familia. Y debemos hacer todo lo que esté dentro de nuestras responsabilidades. Pero al final vivirlo con que eso es algo que depende de Dios. No con ese falso descanso donde uno dice, bueno, total, esto depende de Dios, nos tiramos ahí en casa a ver que la vida pase y que los problemas se resuelvan mágicamente. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de que los problemas van a llegar en este mundo caído y la manera de enfrentar cada problema, sin importar la gravedad o la profundidad de ese problema, yo debo vivirlo con este sentir bíblico, que al final los problemas dependen de Dios. Ninguna circunstancia, amado hermano, en tu vida debe ser tratado como si estuviera fuera del cuidado soberano de Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, ¿quién dirá a aquel de los hombres, de los ángeles, en el universo? ¿Quién podrá decir que sucedió algo que Jehová no permitió? No sé la historia de tu vida, pero si hay algo que sé y estoy seguro de que cada situación difícil, triste, dolorosa, buena o mala en tu vida, Dios lo ha permitido. No por un descuido, no porque Dios es malvado y quiere hacernos sufrir, sino que de alguna manera, como escuchábamos al comienzo, de alguna manera Dios va a usar todo eso para el bien de nuestras almas. La ansiedad aparece cuando ignoramos esto. La ansiedad aparece cuando el corazón mira lo que puede pasar mañana o mira lo que estoy viviendo hoy, olvidando quién es Dios. La señal que damos con la ansiedad de nuestra vida es que no estamos confiando en Dios. Y el problema no es eso. El problema es quedarnos en esa situación. Porque la realidad, hermanos, es que todos vamos a sufrir de ansiedad. Por eso Pablo dice, ninguno se preocupe. ¿Por qué? Porque nos vamos a preocupar. El tema no es si estoy preocupado o no, sino qué hago en ese momento de preocupación, y lo que tengo que hacer es llevarlo a los pies de Cristo. Dice de Mateo 6:25, no os afanéis. Así de simple, así de profundo. El Señor dice, pensando en esto, bueno, Pablo dice que nosotros no debemos estar preocupados por nada, y el Señor dice, no
te afanes absolutamente por nada. No os afanéis, dice, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, perdón. Bueno, son cosas elementales para nuestra vida. Nosotros nos preocupamos por nuestra vida, por nuestra salud, cuidamos, tenemos ese sentido de autopreservación que Dios nos ha dado, nos protegemos si sabemos que hay un peligro, tratamos de cuidar nuestra vida y eso es preocuparnos correctamente por nuestra vida. Y luego dice, bueno, si yo me preocupo por mi vida, por mi cuerpo, para que ese cuerpo siga funcionando y la vida siga desarrollándose, así es. Dice, me voy a preocupar por comer, por mantener este físico. La misma necesidad de tomar agua y la misma necesidad de cubrir este cuerpo para protegerlo. Bueno, son cosas elementales, son cosas buenas, pero el punto es cuando esas cosas nos gobiernan y el Señor, conociendo ese afán, nos lleva a pensar en esto. Y dice Él, en el pasaje sigue hablando, dice, bueno, no se afanen. Y luego dice, miren a los pájaros y miren las plantas, miren las hierbas del campo. ¿Las ven? Nos pueden gustar más o menos, pero las podemos ver y no vemos un pájaro desnudo sin sus plumas, no vemos un pájaro sin la posibilidad de vivir. Y él dice, ¿y saben por qué ese pájaro vive? Tiene pluma, puede comer, puede tomar agua, porque mi Padre que está en los cielos lo protege, lo guarda. De la misma manera, dice, las flores del campo o las hierbas del campo crecen 2 días, 3 días, desaparecieron, las cortaron, las echaron al fuego para deshacerse de ellas. Y el Señor entonces nos lleva a pensar en esto. Dice, nunca vimos un pájaro estresado, nunca vimos una flor preocupada, porque de alguna manera la señal que ellos nos muestran es que descansan en su Creador, quien es el proveedor de todas las cosas. Y el Señor no es que está diciendo que las plantas y los pájaros son más importantes que nosotros, al contrario, está diciendo, miren esto, si ellos, animales insignificantes como un pájaro o algo tan insignificante y pasajero como una planta, como una hierba, no tienen necesidad de nada, como ustedes, los hijos de mi Padre, van a tener necesidad de algo, o de las cosas básicas y elementales para el desarrollo de tu vida, de tu fe. Bueno, al final lo que Él está mostrando es el corazón que hay en nosotros muchas veces, quitando de nuestra mente y de nuestro corazón ese cuidado fiel, permanente que Dios tiene de nosotros. Bueno, debemos saber que el afán, la ansiedad, la preocupación no resuelve nada. Dice el Señor, Mateo 6:27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, hay múltiples interpretaciones de esto. La más rápida y es decir que el Señor nos está diciendo, nos está ayudando a pensar a los de poca estatura, como quien les habla. ¿Querías crecer? Sí. Me hubiera encantado crecer, quizás como nuestro hermano Dani, quizás un poco menos. Nos quedamos ahí en el medio. Pero por más que me haya afanado toda mi infancia o toda mi juventud, no pude aportar a mi vida un solo centímetro. El Señor está diciendo no solamente que muchas veces preocuparnos no tiene ningún resultado en nuestra vida, sino que las cosas van a suceder según lo que Él determinó para nosotros. Vamos a crecer excesivamente, es porque Dios lo permitió. Vamos a quedarnos en esa estatura diminuta, es lo que Dios determinó. Y eso es lo que debe consolar nuestra alma. Que si crecimos o no crecimos es porque Dios lo ha determinado y eso deberíamos
considerar. Jesús nos llama a mirar las aves del cielo y los lirios del campo para que también veamos nuestra realidad de que Dios cuida de nosotros. Dice Romanos 8:32, hablando acerca de Dios. Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bueno, voy a empezar por el final para aclarar que todas las cosas no es que uno comienza a pensar en cosas triviales y pasajeras de este mundo, como determinado tipo de auto, casa, lugar de residencia, cuenta bancaria, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con todas las cosas esenciales para la vida, el cuidado del cuerpo, la comida, la bebida, lo que vamos a vestir. Ahora, la reflexión de Pablo es, si él dio lo que no podías conseguir, que era un salvador para tu alma, un redentor para tu pecado, ¿será acaso que ahora no te va a dar algo tan insignificante como lo que necesitas para seguir viviendo? Bueno, ese es el pensamiento que Pablo quiere poner en nuestra cabeza. Y eso nos dice que el amor de Dios no es algo abstracto, algo que solamente se menciona, sino que es una prueba comprobada a través de la cruz del Calvario, el amor de Dios por nosotros. Si Él estuvo dispuesto a matar a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo pecador que venga a Él sea salvo, dice Pablo, ¿cómo Él no te va a dar lo que necesitas? Cuando el creyente duda de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, de que si Dios está con nosotros o no, dice Pablo, mira el Calvario, mira la cruz. Ay, Señor, dame una prueba de que estás conmigo. Y Dios dice, mira a mi Hijo clavado en la cruz del Calvario. ¿Tenés alguna duda del cuidado de Dios para tu alma, para tu vida? ¿Alguna duda de que Dios es fiel, de que Dios es bondadoso, de que Él es misericordioso? Mira la cruz del Calvario. Mira a ese horizonte santo y redentor y verás el amor de Dios expresado en su máxima expresión. Dice Pablo, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas? Bueno, es una pregunta retórica. Pablo no está esperando una respuesta. Él sabe la respuesta y nosotros también. Sí, Dios, de la misma manera que proveyó a Cristo para salvar mi alma perdida, de la misma manera me dará a su tiempo, según su voluntad y según sus determinaciones, todo lo necesario. La mayoría de nosotros hemos atravesado momentos difíciles en nuestra vida y quizás hemos pedido a Dios que las cosas se solucionen de distintas maneras, pero al final, luego que el tiempo pasó, hemos visto cómo los problemas se resolvieron o no, pero nosotros seguimos adelante con el cuidado de Dios y con el sostenimiento de Dios en nuestra vida, y eso nos habla de su fidelidad. El problema es que la ansiedad no es que miramos demasiado la realidad, es que miramos la realidad sin mirar a Dios. La realidad nos saca de esa perspectiva santa de la cruz, de Cristo, de Dios, soberano y gobernante de todas las cosas, y comenzamos a ver el problema. Es como ese Pedro que le pide al Señor caminar por el agua y el Señor le dice, ven conmigo. Y Pedro comienza a caminar por el agua y de repente ve la tempestad, la tormenta, y comienza a temer y comienza a hundirse y comienza diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál es el problema? Pedro sacó los ojos de Cristo. La situación de estrés, lo que te hace preocuparte, es válido a los ojos de Dios. Él sabe que los pecadores vamos a vivir de esa manera. Pero eso, lejos de apartarte de Dios, debería llevarte a Dios, a pedir su ayuda, su dirección, pedir su gracia para vencer esa situación que te está oprimiendo. Ver las cosas, las necesidades,
tu enfermedad, quizás un mal diagnóstico, ver el problema familiar, ver ese conflicto, pero no ver al pastor de tu alma, no ver al Padre Santo que entregó a su Hijo para salvarte, es lo que te lleva a ese estado de preocupación extrema que está destruyendo tu alma. Muchas veces el corazón ansioso se expresa de esta manera o se expresa en una incredulidad práctica. La incredulidad práctica dice: yo creo en Dios o confesamos un Dios soberano. Yo creo que no debe haber nadie en esta mañana, en este lugar, que diga: yo no creo que Dios es todopoderoso o yo no creo que Dios es soberano. Y eso es bueno, pero lo malo es que no siempre vivimos a la luz de esa realidad, bajo esa dependencia, bajo ese Rey soberano que tiene el control de todas las cosas, pero que también tiene el control de todas las cosas en mi vida. Confesamos que Dios es nuestro socorro, que Él es nuestro pronto auxilio, pero enfrentamos nuestros problemas como si Dios no pudiera hacer nada en nuestra vida. En segundo lugar, la frustración, dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contienda. La frustración es cuando el corazón no acepta lo que Dios determinó para cada asunto, para cada problema, para mi propia vida. Pablo dice a los hermanos: hagan todo sin murmuración ni contienda. Claro, quizás en el contexto particular de la carta él se está refiriendo a situaciones particulares de la iglesia. Pero a veces nosotros hacemos cosas no por una convicción bíblica, sino por una frustración que disfrazamos de espiritualidad, diciendo: bueno, si esto es lo que Dios quiso, es lo que tengo que hacer. Y de alguna manera en el corazón encerramos esa frustración por lo que Dios manda o por lo que Dios ha permitido en nuestra vida. La frustración es una lucha distinta a la ansiedad, pero está muy relacionada con la ansiedad. La ansiedad me lleva a preocuparme por lo que no puedo cambiar. Y la frustración es la reacción a que cuando yo quiero algo que pase, o cuando yo quiero que un problema se termine en este momento, o que Dios provea determinadas cosas, si eso no llega a mi vida, no solamente estoy cargado de ansiedad, sino que al final también me enojo con Dios, porque Él no hizo lo que yo quería que haga. La frustración aparece cuando nuestras expectativas chocan con la realidad de la providencia de Dios. Queríamos que Dios actuara de determinada manera, en cierto tiempo, y no lo hizo. Entonces, la frustración es parte de mi vida. Es parte de lo que evidenciamos contra Dios. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras, no lo hace, como decíamos, desde la comodidad, desde una vida resuelta, sino que él está preso. Y esto implicaba que sus planes fueron interrumpidos abruptamente por esa prisión. Su libertad fue limitada, su ministerio fue rápidamente reducido a la prisión. Parecía obstaculizado, parecía, alterado. Sin embargo, él no interpreta sus cadenas, su prisión, como una frustración. No está enojado con Dios, no está molesto con Dios diciendo: oh Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer para seguir proclamando el Evangelio? ¿Cómo voy a hacer para edificar las iglesias? Él dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no dice: las cosas que me sucedieron me arruinaron la vida. Él dice: las cosas que me sucedieron han servido para el avance del Evangelio. ¿Se dan cuenta la mirada distinta? Es un mismo problema. Él no está negando el conflicto, no está negando la gravedad de sus prisiones, no está diciendo: bueno, esta cárcel es una pavada. No. Él está mirando su vida, su problema, desde una perspectiva espiritual correcta, recordando quién es Dios y recordando que nada absolutamente, ni sus prisiones, ni la cadena iba
a frenar el avance del Evangelio. Por eso Pablo luego puede decir, la palabra de Dios no está presa. Lo que vemos en Pablo es un corazón sometido a la providencia de Dios. No importa lo que llegara a su vida, golpes, persecución, cárceles, hambre, frío, tempestades, todo lo podía ver con los lentes de la providencia de Dios. Esto nos confronta profundamente porque muchas veces nuestras frustraciones nacen cuando Dios cambia el escenario de lo que nosotros queremos o imaginamos. Oh Señor, oramos, oh Señor, quiero determinada cosa, quiero este trabajo, quiero esta otra cosa, esta otra resolución, quiero que este problema se trate o se resuelve de esta manera. Y Dios dice, hay un pequeño problema en esa oración. El problema es que te has olvidado, yo soy Dios, y el que decide acá qué sucede soy yo, Dios, no ustedes. El Señor dijo, nosotros oraremos así al Padre, Dios mío, o Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Cuando nosotros nos olvidamos que eso es lo que tenemos que hacer, esperar que Dios haga su voluntad de nuestra vida, entonces la frustración se apodera de nuestra alma. Daniel 4:26 dice, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna, hermanos. Eso quiere decir no que estamos pendientes del universo como algunos creen, está diciendo aquel que está en el cielo, aquel que creó el cielo, aquel que nos mira desde el cielo, desde ahí gobierna absolutamente todas las cosas del universo, aún la microscópica bacteria o virus que nosotros no podemos ni ver, si no es por medio de un aparato especial, o aún las cosas inmensas que no pueden concebirse de lo grande que son, aún eso todo está bajo el control soberano de Dios. Y yo sé que la mayoría de nosotros vamos a decir, oh sí, yo creo eso, Dios es poderoso, Dios es soberano, pero la manera de comprobar que verdaderamente eso es algo que creemos es frente a tus problemas. Si creemos en eso, como Pablo, no nos vamos a frustrar. Vamos a abrazar el problema y vamos a ir juntos a los pies de Cristo diciendo, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo te doy la honra a través de esta situación? Pero la frustración se vuelve pecado cuando el corazón deja de buscar a Cristo en ese problema y comienza a exigir una solución que no es cómoda a nosotros. Señor, yo quiero esto. El Señor dijo en el huerto de Getsemaní, previa a la cruz del Calvario, Padre, no quiero esta copa, no la quiero, pero que se haga tu voluntad. Y el Padre dijo, mi voluntad será hecha. Y Cristo fue a la cruz del Calvario. Y así sucede con cada uno de nosotros. Nosotros queremos que esa copa no venga a mi vida, pero Dios la trajo con un propósito santo y necesario. Y debemos tomarla de la misma manera que Cristo la tomó, confiado en el Padre, descansando en su voluntad santa. La frustración se convierte en una murmuración, en impaciencia, enojo y amargura contra Dios, cuando perdemos de vista que Él es el dueño y el que regula la providencia en todas las cosas. Por eso Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda. ¿Cuántas veces nos levantamos y en ese ser interno estamos quejándonos contra Dios? Otra vez este trabajo, otra vez esta casa, otra vez tener que viajar, otra vez tener que ir a estudiar, otra vez, y nos quejamos de la vida que para nosotros es miserable. Y Pablo dice, están pecando contra la providencia de Dios. ¿Estás viviendo algo negativo? ¿Estás viviendo algo malo, difícil? Recuerda, Dios lo trajo a tu vida y no se va a ir de tu vida hasta que Él quiera. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Filipenses 4:11 dice, he aprendido, dice Pablo,
he aprendido a contentarme. ¿Se dan cuenta? Posiblemente, como pecadores que somos, él tenía que luchar con esa frustración de que Dios no hiciera lo que Pablo, el gran apóstol, quería, o de no poder gozarse de las circunstancias que le tocaban. Y dice él, he tenido que aprender, y nosotros necesitamos aprender. Y la razón por la que muchas veces estamos en esa situación no es porque Dios está enojado con nosotros, sino que Él nos está enseñando dependencia, gozo y a contentarnos en lo que Él nos ha provisto. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y cuando hablamos de la vida de Pablo, sus situaciones eran tan variadas. Podía estar ahí exiliado, siendo perseguido, podía estar siendo dado por muerto afuera de una ciudad después de una golpiza, podía estar en un naufragio en alta mar, podía estar en la cárcel, podía haber sido castigado con vara 40 veces y puesto en lo profundo de la prisión, como vemos en el libro de Hechos. Podía estar siendo parte de un pacto de 40 hombres que querían darle muerte y que fue liberado. Podía estar en cualquier situación extrema y difícil. Y Pablo dice, he aprendido a contentarme de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué aprendió? ¿Era acaso Pablo que disfrutaba del sufrimiento? No, Pablo está entendiendo, esto es parte de la providencia de mi Padre. ¿Se imaginan a Cristo quejándose por tener que ir a la cruz? Él se gozó de la cruz a pesar del sufrimiento, la vergüenza, el dolor, porque sabía, dice el escritor a los Hebreos, el resultado que esto daría. Puso el gozo delante de él, dijo, oh Padre, veo que esta obra redentora salvará a ese pueblo que escogiste. Esa cruz, ese sufrimiento me llevará a poder encontrar esa esposa sin mancha ni arruga que tú has preparado para mí. Y dice la palabra, él puso el gozo delante del problema. No se frustró, no se enojó, sino que se alegró, se contentó con Dios por su voluntad. El contentamiento no es algo automático, fue aprendido, dice Pablo, en la escuela de la providencia. Dios enseñó a Pablo a confiar no solo cuando había abundancia, sino también cuando había necesidad. No solo cuando las puertas se abrían, sino también cuando las puertas y las cadenas se cerraban en él. Es fácil confiar cuando todo está funcionando, caminando según lo que yo deseo. Pero verdaderamente nuestra confianza en Dios se muestra cuando no sé qué voy a poner en la mesa para darle de comer a mi familia, no sé qué me voy a vestir, no sé cómo voy a seguir mañana, pero aún así Dios es digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra honra. Y eso, hermanos, no se aprende leyendo un libro. Esas cosas se aprenden viviendo bajo esa realidad, sometiéndonos a la providencia de Dios para nuestra alma. Muchas veces la frustración revela un deseo legítimo que fue elevado a un lugar de demanda. Algo que podía ser bueno se convirtió en algo necesario para estar en paz. Y eso es lo que nos muestra la frustración. Muchas veces lo que nos roba la paz no es la situación en sí, sino no llevar ese conflicto, ese momento, esa necesidad, ese problema a los pies de Cristo. En tercer lugar, versículo 6. Dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La respuesta bíblica o la manera bíblica de enfrentar a nuestras frustraciones, a nuestra ansiedad es llevarle nuestras cargas a Cristo. Pablo no solamente está diciendo que no tenemos que hacer algo, no nos afanemos, sino también que dice qué es lo que tenemos que hacer. Él dice, no se afanen, pero hagan esto.
Es como que de alguna manera nos está enseñando y diciendo la manera de lidiar con tu afán, con tu ansiedad. No es simplemente decir o determinar en mi mente, bueno, no me preocupo más por nada. Y todos sabemos que eso no tiene ningún resultado. Lo que Él nos dice es que tenemos que llevar nuestras preocupaciones en oración a Dios. La Biblia no nos llama a negar la carga, no nos llama a negar el problema, no nos llama a esconder o poner bajo la alfombra la situación difícil que ha llegado a mi vida, nos llama a llevarla al lugar correcto. La ansiedad no se vende simplemente repitiendo, no me preocupo más por nada. La ansiedad no se resuelve con indiferencia. La ansiedad no se resuelve tratando de ignorar el problema y cubrirla con otras cosas. Muchas veces nuestra ansiedad, nuestro afán, nuestras preocupaciones nos llevan a consumir altas horas de series, de internet, de películas y otras cosas hasta pecaminosas que hacemos, pero que el fin es ocultar, tapar esa situación que me afecta. Tu ansiedad, amado hermano, mi ansiedad se enfrenta llevando el corazón delante de Dios y decirle, Padre, esto es lo que me pasa, esto es lo que me duele, esto es lo que me afecta, esto es lo que me está rompiendo el alma, ayúdame. Y eso es lo que Dios quiere y por eso Él trajo eso a tu vida, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a que solo Él puede resolver tus problemas. No tenemos que fingir fortaleza, no tenemos que fingir autosuficiencia, solamente tenemos que llevar todas las cosas a Cristo. La oración no es una manera piadosa intentando tener el control, y es así como muchas veces oramos. Pensamos que Dios es nuestro servidor, que Él está como un cadete de supermercado dispuesto a responder lo que yo quiero. Señor, quiero solución para este problema. Señor, quiero un trabajo para mañana. Y Dios dice, hay algo que está mal acá. Esa oración carece de una teología correcta, porque el Señor del universo soy yo y yo decido cuándo ese problema se soluciona, cuándo ese trabajo llega a tu vida. Dice Daniel 4:34, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice Pablo luego, quizás tomando este pasaje, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso podemos nosotros cuestionar a Dios? ¿Por qué Dios has traído esto a mi alma? ¿Por qué desde que estoy en el cristianismo, en el evangelio, todo me va mal? Y dice Nabucodonosor, un rey que vivió una experiencia muy particular, que él ve a los habitantes del cielo, los ángeles, a los habitantes de la tierra, como nada. No es que Dios tiene desprecio por ellos, no es que Dios no los considera, pero son irrelevantes a la hora de tomar su decisión y a desarrollar su voluntad. La oración bíblica no trata de cambiar lo que Dios determinó, trata de pedir a Dios su ayuda para que nosotros podamos vivir en esa voluntad. Orar correctamente, llevar el corazón bajo su señorío, decir, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor de mi vida, de mi salvación, de mis problemas, de mis luchas, de mi ansiedad y de mi frustración. Tú eres el Señor de todas las cosas. Pedro dice, capítulo 5, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios,
Y eso nos duele terriblemente. ¿Cómo golpea esto al orgullo del hombre? Entender que Él es el poderoso y que nosotros debemos doblegarnos ante su señorío, ante su poder. Él tiene el brazo fuerte, no nosotros. Él es el que debe ser acudido por ayuda. No es que nosotros vamos a resolver los problemas. Pablo dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, echando sobre Él nuestra ansiedad. Cuando nosotros tratamos de encontrar la solución a nuestros problemas en nuestra fuerza, es tomar nosotros la ansiedad y es como ese lastre pesado que alguien en un mar, en un río puede abrazar y rápidamente comienza a hundirse. Pero cuando nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida tu alma. Echar la ansiedad sobre Dios requiere humildad, requiere reconocer que Él puede cuidar de nosotros. En cuarto lugar, rápidamente, dice el versículo 7, y la paz de Dios. El problema es la ansiedad. Dice Pablo, nadie se preocupe o nadie debería preocuparse por nada. La manera de mal entender ese consejo es preocuparnos y entonces cargarnos de enojo contra Dios. La manera de lidiar con la ansiedad no es en nuestra fuerza. La manera de lidiar con estas cosas en nuestra vida, con la ansiedad y con la frustración, no es luchando en nuestra carne, sino llevando todos a Dios en oración, como veíamos recién. Pero también hay una promesa santa y necesaria para nosotros, y es lo que Pablo dice. Cuando no nos afanamos por nada, cuando llevamos todo a Dios en oración, cuando nos humillamos ante su poderosa mano, cuando descansamos en Él, en su providencia y en su fidelidad, entonces la paz de Dios. La ansiedad y la frustración nos roban la paz que solo Dios puede dar a todos aquellos que descansan en Él. La palabra que Pablo utiliza acá, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, tiene la idea de un recinto para protección, estar custodiado o estar vigilado. Es como que si la paz de Dios actúa como un guardia sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. La palabra que usa acá es un lenguaje militar donde la paz de Dios actúa como una guarnición que protege nuestro corazón y nuestra mente. Si entendemos bien, la paz de Dios nos dice que ella va a quitar los problemas, que la necesidad se va a ir, que la solución a mi problema de enfermedad va a llegar, que las cosas van a cambiar radicalmente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mientras esas cosas están sucediendo en mi vida, la paz de Dios, como una brigada especial, viene a mi vida y me da descanso a mi mente y a mi corazón. Dice Pablo, no nos afanemos por nada. Llevemos todo a Dios en oración, esperando en que Él va a resolver este problema en algún momento o no lo hará. Pero la promesa de Dios es que su paz nunca faltará a su pueblo. La paz de Dios guardará tu corazón en medio del problema, en medio de la situación. Dice Pablo, esa paz sobrepasa todo entendimiento. A veces no podemos entender, no hay una explicación lógica, concreta, por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cómo esto me va a ayudar a crecer en la fe, en el Evangelio? No lo entiendo. Pero aún cuando no lo entendemos, Dios sigue dispensando paz para el cuidado de su pueblo. Esta paz no está en tus circunstancias, esa paz está solo en Cristo. Esa paz no le pertenece, esta paz le pertenece a los que están unidos a Cristo.
Dice Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, quiero en esta mañana animarte a recordar esto. Posiblemente tengas cosas en tu vida que te quiten el gozo y te lleven a la ansiedad, a la preocupación. Quizás hay situaciones que Dios no ha resuelto de la manera en que nosotros queríamos, que nos llevan a la frustración, al enojo con Dios. Pero no olvides nunca que esa paz está dispuesta para nosotros en Cristo. De manera entonces que estas situaciones, si detectamos la ansiedad y la frustración en nuestra vida, debe llevarnos rápidamente a encontrar esa paz en Cristo. Por último, dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el descanso para el alma ansiosa y frustrada. Cristo es el descanso para el alma ansiosa y frustrada. Si esa es tu realidad en esta mañana, dice Él, venid a mí. Es maravilloso porque el Señor no está llamando a un grupo de personas que están realizadas, que tienen toda su vida resuelta, que tienen una vida sin problemas, que no hay nada que los afecte. No, Él dice, venid a mí. ¿Quiénes? Los trabajados y cargados, los ansiosos y frustrados, los que no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo. El Señor dice, no importa si lo entendés o no lo entendés, te hago una santa y necesaria invitación. Ven a mí y te haré descansar. En nuestra incredulidad práctica, a veces vivimos nuestra fe creyendo que depende de mí, de mi esfuerzo, de mi resistencia, de mi capacidad a enfrentar los problemas y resolverlos de la mejor manera posible, pero a veces ese problema comienza a acentuarse, a profundizarse, y es que providencialmente así Dios lo permite para que al fin podamos ir a Él, venid a mí, y poder encontrar en Él el verdadero descanso, no la satisfacción humana de haber resistido, no la satisfacción pasajera de decir lo he logrado, sino ver que ese problema me estaba literalmente matando, estaba rompiendo mi alma, pero cuando fui a Cristo, de una manera inexplicable, encontré en Él paz y descanso para mi alma. Hermano, si hay un problema que está afectando seriamente en tu corazón, no lo niegues, pero llévalo a Cristo. Señor, ayúdame a encontrar verdadero descanso en ti. Ayúdame a encontrar en Cristo mi gozo, mi paz, mi esperanza. Oremos. Señor, Padre, gracias en esta mañana por Cristo. Señor, gracias porque tú eres tan compasivo y misericordioso para con nosotros. Tú eres un Dios tan incomprensible muchas veces, pero tan fiel, tan santo. Señor, ayúdanos a recordar que la ansiedad y la frustración siempre estarán golpeando la puerta de nuestra alma, pero la manera de lidiar con ellas no es negándolas, sino, Señor, llevándolos a la cruz, encontrando en Cristo nuestra paz y nuestro consuelo, y entender que al final, Señor, tú eres el Rey soberano de nuestra vida. Hemos de ir a ti, hemos de descansar en ti, hemos de encontrar en ti, Señor, descanso para nuestras almas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.